Bienvenidos a una emisión más de Minuto de Cambio y como en cada emisión me acompaña Sandy Aguilar. Hola Sandy. Hola Marcos, bienvenidos a Minuto de Cambio. Hoy nos acompaña una persona muy especial e importante que es el doctor Jesús Vázquez Chaboya. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle cómo inicia su trayectoria profesional. Inicialmente pues hice una carrera que se llama ingeniero agrónomo zootecnista y la primera oportunidad de trabajo que tuve fue Petróleos Mexicanos, en donde me desarrollé desde mis inicios y pues empecemos a ver la problemática que hay en cuanto a los residuos peligrosos, lodos cenizos, blancos, petroleros, recortes de perforación y una serie de problemáticas en donde los conteníamos, mas no le damos una solución. Entonces pues empezamos a proponer investigaciones para solucionar esos problemas y bueno, pues nos empezamos a meter en esto de los residuos. Okay. Y durante toda su trayectoria, ¿cuáles son los proyectos en los que ha trabajado? Pues empezamos en un inicio proyectos que proponían desde el gobierno federal, como eran reforestaciones, empezó a ver la importancia de las plantas de tratamiento de aguas, en donde las refinerías pues no tenían unas zonas de afluentes. Y pues igual había que meter investigación para poder decidir qué se tenía que hacer. Porque eran conceptos que no se conocían en México, empezaban a nivel internacional y con las 6 refinerías que tenía Petróleos Mexicanos en su sistema, pues se trataba de que comprobáramos que toda el agua que pues dábamos al medio ambiente estuviera en condiciones que no afectaran esas cosas, ¿no? Y ahí nos empezamos a meter en estas cosas de las plantas de tratamiento de agua. En ese entonces se metió a la industria privada para que fueran las que aportaran, invirtieran, claro, con un proyecto y unos cálculos que teníamos que avalar dentro de la empresa en cada una de las refinerías y bueno, pues ahí nos empezamos a desarrollar en la vida. Luego pues empezó la moda también de todos los sistemas que había de contaminación que recibimos por herencia de los ingleses, los americanos, que tenían el control para llevarse el petróleo antes de la expropiación. Ocurre la expropiación y nos damos cuenta que nos dejan generados una cantidad de contaminantes por todos lados, impresionantes, ¿no? O sea, miles de hectáreas, miles de contaminaciones que no tomaban en cuenta ellos cómo darle solución. Cuando ya se hace cargo Petróleos Mexicanos, pues tiene ese pendiente con la sociedad y empiezan a generarse los proyectos, las inversiones para recuperar suelos contaminados con hidrocarburos, cuerpos de agua, lagunas, etcétera, etcétera, ¿no? Y así empieza todo un desarrollo con el cual convivimos en nuestra carrera profesional. Y actualmente, por ejemplo, ¿cómo estamos en cuestión de heredar estos problemas? ¿México está tomando iniciativa? Bueno, México se empieza a desarrollar desde que empieza a formar la Secretaría de Medio Ambiente. Por allá tenemos muy buenos antecedentes con la doctora Julia Cortina, que es una persona que desarrolló mucho, luchó. Tenemos Julia Carabias, tenemos una serie de elementos que si nos vamos al contexto internacional, y resumirles de manera rápida y breve, pues México toma el liderazgo hasta de las energías que había que tener para salirnos de los combustibles fósiles, ¿no? Que hoy tomamos otra vez la iniciativa de volverlos a sacar como un producto para que se consuma en el medio ambiente. Pero México traía el liderazgo en las COPs, en las reuniones internacionales, de proponer las nuevas tecnologías que deben de estarse utilizando y México empieza a invertir en estas tecnologías que el mundo se queda admirado y nos invitan de muchos lados para que les digamos cómo lo hemos hecho en México, ¿no? Y que somos número 1. De hecho, la última COP fue organizada por un mexicano, un embajador muy notable, que tiene todos los conocimientos y demás habidos para a nivel internacional compartir todas estas tecnologías que son de punta. Tenemos gentes muy notables como la exsecretaria de Medio Ambiente, que fue dada de baja por una cuestión de un avión, pero ella tiene un currículum impresionante
y que estaba marcando tendencia a nivel Europa, a nivel cuestión de las propuestas que tenemos en México para resolver las cuestiones de medio ambiente. Hoy tenemos gente notable, la procuradora pues es una gente muy letrada, muchos conocimientos, con propuestas en investigaciones, tanto desde la parte legal como también tenemos en la Comisión Nacional del Agua, una persona muy notable en cuestiones de medio ambiente y que están muy desinteresados en que se resuelva en forma definitiva y tomemos en cuenta las decisiones en base a la naturaleza. Esos conceptos de que hay que tomar decisiones tomando en cuenta la naturaleza, pues es México el que las ha estado proponiendo a nivel internacional. Entonces son cuestiones que deben de ser aplaudidas y deben de seguir siendo apoyadas, ¿no? Ahorita tenemos un secretario, Toledo, que es un doctor también en propuestas muy significativas, tomando en cuenta hasta la parte social de cómo se deben de llevar las cuestiones ecológicas, tomando en cuenta a los pueblos originales, ¿no? Todas estas propuestas pues son dadas a conocer a nivel mundial, muy notorias y que pues están tomando a México como referencia de lo que hemos avanzado. Claro. Y todas estas propuestas, ¿el público puede acceder a ellas, puede enterarse o hasta que se aprueben y se haga público, o cómo la sociedad puede acceder a esa información? Mira, la forma es la misma que ha existido, ¿no? Que muchas veces como que dentro ya del contexto de México no las tomamos en cuenta, pero viene siendo desde la escuela, la preparatoria, la universidad, los estudiantes, eso sube a nivel maestría, sube a nivel doctorado, tenemos el CONACYT, el CONCITE, bueno, tenemos toda una estructura en donde se da el conocimiento en México, en donde pues ahí las puertas están abiertas. Creo que el CICI tiene las puertas abiertas al público, claro. Simple y sencillamente que las señoras, los señores, pues vayan y se bajen, toquen la puerta y se meten todo lo que está viendo y las tecnologías de punta. Hasta donde yo conozco, todas las universidades, el Politécnico, la Universidad, el Tecnológico de Monterrey, todos tienen las puertas abiertas. Los estudiantes son los que entran, se animan, se entusiasman y empiezan a generar estas propuestas. Todo esto se presenta en congresos internacionales. Hay una asociación, por marcar una de referencia, que sería la IDIS, en donde se presentan estos trabajos y se meten a competencia a nivel continente americano y ahí se evalúan las mejores propuestas, se meten a discusión y se establecen luego en las famosas revistas científicas que salen esos artículos. Esos los puede leer cualquier persona metiéndose a internet, se bajan y se lee todo lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, y ahí está registrado lo que se ha aceptado y cuáles son las mejores propuestas que se hayan presentado, ¿sí? Entonces son de fácil acceso, no están centradas ni restringidas a nadie, ¿no? Y por ejemplo, en cuestión de investigaciones, ¿qué es lo que está pasando en México en cuestión de temas ambientales? En temas ambientales, bueno, todo se basa también de los recursos que haya y en dónde se están metiendo los recursos para qué investigación quieras. Hoy en día, bueno, pues habría que esperar a ver cuál es la propuesta del gobierno para seguir haciendo investigaciones, o ya no, porque ahorita pues están frenadas las investigaciones. También tienes por el lado de la iniciativa privada, pues contrata investigadores, contrata laboratorios para llevar a cabo esas investigaciones. Anteriormente, pues a nivel CONACYT, a nivel universidades, se generaba un presupuesto y bueno, la gente de los medios de investigación generaban sus propuestas de investigación y pues ahí iba, ¿no? Esto también unido con los lineamientos de la ONU, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, tú lo alineas y bueno, pues ahí encuentras dinero, lo tramitas, te llega, haces la investigación, presentas los resultados y bueno, sigues adelante, pero eso es iniciativa de cada individuo que esté en las áreas del conocimiento, ¿sí? Para que puedas acceder a esos fondos, ¿sí? Y entonces haces tus propuestas. Hoy México tiene muchas propuestas en lo que es la Agenda 2030, en lo que son los objetivos, en lo que son los ODS. México se ha adherido a todas estas propuestas mundiales. México ha propuesto, tienes el INEC, o sea, es centrarse, leer y conocer
cómo está la estructura, Ujú. ¿sí? Podría entenderse como algo complicado, pero no es algo sencillo. Al inicio, cuando te metes a un tema que no conoces, como que yo quisiera hacer quesadillas y nunca las he hecho, pues hasta para hacer la tortilla Claro. se me va a hacer complicado. Sí. No voy a saber ni dónde ir a buscar el maíz. Entonces, así sucede todo esto, ¿no? Te tienes que meter, buscar dónde están cada uno de los elementos, encontrar los laboratorios que se están dedicando a ellos y meterte libremente a hacer tus propuestas, bajar los recursos, que es hacer un proyecto, estableces tu proyecto, lo metes a esos consejos que existen y bueno, pues esperas a que ganes el primer lugar para que te lleguen los recursos Claro. y te metas a hacer la investigación que estás proponiendo. Así hay por sectores, el sector eléctrico, el sector petrolero, el sector industrial, el sector automotriz, o sea, cada uno tiene sus áreas de trabajo, ¿no? México en el área ambiental está de muy buenos alcances, con muy buenas personas que son mexicanas. Muchas veces a lo mejor no están trabajando aquí en el país, te los encuentras en Argentina, pero son mexicanos y es el presidente de esa asociación. En Europa es lo mismo, veíamos a la exsecretaria que estuvo trabajando con Bill Gates, con gente muy notada y connotada para ayudar a África. Y somos los mexicanos, ¿no? Los mexicanos, hay noticias que se desconocen, por mencionarles una, Isela Dagmar Barceló Quintal, una doctora que se gana el premio de la Semilla de Oro en España, ¿sí? Por las mejores investigaciones que hay sobre los sedimentos de las presas. Entonces ahí están todos los conocimientos habidos y por haber por una mexicana, ¿no? ¿Sí? Claro. Y así tienes gente notada por muchos lados, ¿no? Las cuestiones de las reservas ecológicas, ¿sí? Cristina Cortina, bueno, pues ha hecho innumerables libros, investigaciones, hoy trabaja desde Querétaro, es una investigadora dominante, y bueno, donde nos cruzamos también, pues intercambiamos conocimientos de las áreas que estamos, y ahí están los documentos son públicos, ¿sí? Hay que leer mucho, eso sí, ¿no? Y en su experiencia como investigador, ¿ha sufrido algún riesgo o ha tenido algún problema? Yo creo que es como todo, ¿no? Esto ya impera, no tanto la investigación ni las cosas, sino la conducta humana, ¿no? En cualquier área te vas a encontrar la famosa envidia, la famosa... que son, además, yo digo, conceptos que te vas a meter y te van a enseñar a superarlos, lo que te va a dar esa experiencia, y entonces vas a entrar a otros niveles, pero hasta ya más formado, con un carácter, pues, en tu persona, hasta diferente, para que puedas establecer en la mesa las cosas. Y claro, entre los investigadores son seres humanos, están las famosas piedritas, que en lugar de enfrentarlas, yo les recomiendo darle la vuelta y seguir adelante, ¿no? O sea, claro que hemos tenido problemas, te tratan de atacar por todos lados, se meten con tu persona, te pueden decir que eres fraudulento, pero bueno, métete a los hechos, a la trascendencia del investigador, y tarde o temprano la verdad luce, ¿no? Y lo demás quedó en mentiras, ¿no? Y tú sigues y sigues y sigues. Mi poca experiencia que tengo, bueno, empiezas en cuestiones nacionales, te subes a conceptos internacionales, y siempre son círculos diferentes que te subes tú a dar una ponencia, y en la parte de abajo tienes gente que te va a criticar, que te va a cuestionar, y bueno, tu experiencia tienes que sobrepasar esos exámenes, ¿sí? Y demostrar que tú tienes la razón y que tus investigaciones son la verdad de lo que hiciste, ¿sí? Porque si no le estás dando la razón al contrario, y entonces pues cambia tu investigación o hazle caso al que te está haciendo notar algún error que tienes, pues te esperas al siguiente año y ya presentas otra vez tu investigación corrigiendo eso que te acaban de decir en un congreso, ¿no? O sea, que vas a tener problemas, yo creo que hasta el que juega canicas va a tener problemas como el investigador, ¿no? Ya depende de uno como persona, ¿no? Claro, sí. Y que estés convencido de lo que estás haciendo, y que la investigación que trata de demostrar la verdad y encontrarle las partes básicas para aportar conocimientos, para superar en diferentes cosas, ¿no? ¿Sí? ¿De qué se trata, por ejemplo, el cambio climático? Pues es ver de qué se trata,
¿sí? Sabemos perfectamente de que hace miles de años siempre ha habido una diferencia climática. Bueno, a alguien se le ocurrió un conjunto de definir cambio climático, pero le llaman a la gran diferencia que de 1958 a la fecha ha habido. La curva venía así y de pronto se fue para arriba así en cuestión de, ¿qué? 50 años. Y eso vemos que pues ya no tenemos la misma temperatura, no tenemos esas cosas. Ahí está exactamente que tienes que demostrar por qué sucedieron las cosas, ¿sí? Más no el concepto de la palabra, ¿no? Y por ejemplo, aún estaríamos a tiempo de frenar el cambio climático. Mira, el ser humano es tan inteligente y ha demostrado, por ejemplo, cerrar los hoyos que teníamos antes por ciertos gases que emanamos, ¿sí? Y pues se puso de acuerdo el planeta para dejar de producir esos gases fosforados, etcétera, etcétera. Y pues ya hemos demostrado que se cerraron esos espacios, ¿sí? Es más, ya no se habla, ya no, las noticias ya ni nos dicen, se nos olvidó, ¿sí? Cuando antes ya estábamos muriéndonos hasta porque el sol nos iba a matar de cáncer. Bueno, el mundo se puso de acuerdo y se acabó. Ahorita queremos ponernos de acuerdo para no elevar la temperatura por encima de los 2 grados centígrados, porque el efecto que se ha demostrado en modelos es que el planeta va a destruir las grandes plantaciones de árboles que tenemos, que son productores de oxígeno y que generan unos servicios ecosistémicos a todos los seres humanos que pues, queremos seguir habitando el planeta. Claro. Y no estarnos quitando de zonas que se están convirtiendo áridas y que no hay generación de agua, etcétera, etcétera, y nos estamos yendo a otros lugares donde hay otras personas que ellos ya están acostumbrados a vivir allá y no quieren que estas gentes lleguen por allá. Y bueno, ¿dónde van a vivir? Para que no exista eso es que queremos los investigadores que el ser humano se dé cuenta y empiecen a trabajar en las tecnologías que ya están propuestas para que disminuyamos y volvamos a niveles normales ese cambio climático, normales en los que manejaba el planeta, que tiene la capacidad a regresar a un estado de equilibrio, ¿sí? Y sigamos felices todo el mundo, ¿sí? Claro. Entonces, ¿de que se puede? Yo creo que sí se puede, ¿no? Entonces, ¿estamos a tiempo todavía? Sí, claro que estamos a tiempo. ¿Qué sería no que estemos a tiempo? Pues de que aquí en la zona estemos recibiendo un huracán categoría 9, pues entonces ya no estuvimos a tiempo, ¿sí? Y eso es lo que estamos alertando, ¿no? Claro. Entonces ya borró ciertos poblados o ciertas cosas y entonces estamos ahora quejándonos de que ahí existía una población y ahora ya no existe, se la llevó el huracán. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una ferocidad impresionante. Estamos viéndolo ahorita en inundaciones, en escurrimientos, en ciertas ciudades que suben los niveles de agua y bueno, no se ha muerto tanta gente, ¿no? Y es lo que estamos alertando, ¿no? Vamos a bajar esa producción o esas cantidades de contaminantes que estamos sacando a la atmósfera para que se puedan controlar en el planeta y podamos seguir viviendo en nuestras mismas zonas en las que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Que nosotros le llamamos ecosistemas, ¿no? Claro. ¿En qué medida la población influye en el cambio climático? En la parte de consumo. ¿A qué se debe el cambio climático? No es tu actividad diaria, sino lo que estás comprando, cuánto consumió de oxígeno y cuánto emanó de dióxido de carbono en las fábricas y en toda la cadena, ¿sí? Para que tú puedas tener un micrófono, puedas tener una joya, puedas tener una blusa, puedas comer en ciertas marcas y lo que tú quieras, cuánto se generó y se consumió de esos servicios ecosistémicos para que sea el producto que estás tomando. Sabemos que hoy la sociedad no se está fijando en esas características y estamos comprando lo que sea, cuando muchas veces si te fijaras cómo fue el proceso para que te fabricaran lo que tú consideras que tienes que comprar, pues es que escogieras el que consuma menos oxígeno y que emane menos dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí? Incluyendo el transporte y todo eso. Muchas veces no consumimos los artículos locales con tal de que
pues, no sé, una postura, cualquier cosa, prefieres traer un dulce que es igualito que el que te hacen aquí en Yucatán, pero prefieres traerlo de Canadá. Bueno, pues eso te va a consumir demasiado oxígeno, vas a emanar dióxido de carbono a la atmósfera, y eso es lo que estamos tratando de alertar a la población, de que disminuyamos esas fuertes emanaciones al comprar cualquier cosa sin importar nada. Y por ejemplo, en cuestión de información, ¿cómo es la información que estamos recibiendo nosotros ahora sí como consumidores? Bueno, es que el consumidor a la hora de comprar se nos está olvidando lo que hacían los abuelitos o nuestros de antepasados. Ellos preguntaban de qué estaba hecha las cosas, cuánto me iba a durar, y escogían algo que les fuera a durar mucho tiempo. Eso ya se nos olvidó. Ahora queremos comprar lo que sea y no me gustó, lo voy y lo tiro. ¿Sí? Bueno, estamos tomando en cuenta que si sigues así, te vas a inundar y te va a llegar un huracán y no lo vas a poder parar. Es alertarlos, ¿no? Con conocimientos y decirles, a ver, no quieres que te entre ese huracán, no te quieres inundar, no quieres que en lugar de que vayas a nadar a la playa y tu próxima visita a Progreso sea bucear para que encuentres abajo lo que antes había arriba. Bueno, no quieres eso, ok, fíjate simple y sencillamente en lo que compras para que no empieces a incrementar la contaminación y que subamos la temperatura del planeta por encima de los 2 grados centígrados, ¿no? Ese es el concepto. La información es la que ayudaría a la población a revertir o controlar el cambio climático. Claro, la información siempre es poder, nada más que hay que exigirla. Si tú vas a un producto y no te dan la información, pues no lo compres. ¿Qué va a hacer el proveedor? La va a poner. ¿Por qué? Porque si no la compras, ¿no? Entonces, ¿quién la tiene que exigir? Pues el que compra. Oye, a ver, este pescado, ¿de dónde lo trajiste? No, que lo estoy trayendo un salmón de, no sé, Noruega. ¿Sí? Bueno, pero si puedes traer un salmón que está aquí a, no sé, a 100 kilómetros, pues mejor traiga el de 100 kilómetros y no te traigas el de 7,000 kilómetros, porque pues estás cooperando al cambio climático. Entonces, cómete el mismo salmón, pero el que está más cercano. Claro. Te dicen que vas a ver diferente. Yo creo que los chefs podrían decirte que exactamente no, porque le van a poner condimentos y te vas a ver hasta más rico, creo, que el que está aquí local. Pues eso es contribuir al cambio climático, ¿no? El cambio climático no quiere decir que no compres, que no uses ciertos zapatos. No, simple y sencillamente que le exijas al proveedor que reponga los sistemas ecosistémicos. ¿Sí? Si lográramos llegar a que el proveedor dijera, ok, estoy produciendo 5,000 zapatos de esta calidad y señores, aquí tengo, porque acabo de sembrar 35 árboles que están produciendo la cantidad de oxígeno que acabo de consumirme. Sencillo, no pasó nada en el planeta. ¿Sí? Claro. ¿Y qué? ¿Quién lo tiene que exigir? Pues el que compra. Por ejemplo, su experiencia, usted que ha trabajado en diferentes países, ¿cómo nota o ve los avances que tienen otros países a diferencia de México? Hay demasiada diferencia, sobre todo hacia el lado latinoamericano, en donde pues, les ha costado evolucionar en base al conocimiento. Podrían estar avanzadas unas cosas, pero en cuestiones ambientales muchas veces están demasiado atrasados y siguen en la postura de no cambiar sus estilos por intereses, ¿no? O sea, yo vendo esto y aquí me gano tanto dinero, entonces no quiero cambiar porque ya no ganaría este dinero, se lo estoy dejando al vecino. Bueno, pues sí, pero hay que saber escoger. Tienes países demasiado atrasados y tienes países pues que están haciendo cosas pertinentes, pero luego vienen ciertas gentes con intereses que dominan en los medios del poder y bueno, pues imponen donde van a obtener mayores riquezas que los otros. Esto es la tendencia de los intereses del que tiene más poder y que no le interesa el planeta. Bueno, y ahora cambiando un poco de tema, claro, pero también relacionado, ¿usted nos podría decir qué es la educación ambiental o como investigador, cómo la definiría? Ay, bueno, te voy a decir algo personal. Sí se menciona por muchos lados la cuestión de que siempre se necesita una educación y cambiar la educación.
Yo como la defino, de hecho en mis últimas intervenciones, sobre todo con jóvenes de secundaria y prepa, pido que la exposición sea en un lugar cerrado y que apaguemos el aire acondicionado. Entonces ahí lo que hago es que no entre aire ni nada y los pongo a hacer ejercicio. Párense, siéntense, lo que sea. Consigo un bote, pongo periódico, le prendo fuego y hacemos humo. ¿Cuál es el efecto? Que se empieza a consumir el aire, ¿sí? Entonces les digo, bueno, imagínense que este salón es el planeta, porque así es. O sea, no hay para dónde le entre oxígeno. El oxígeno lo producimos acá, ¿sí? Entonces si haces ejercicio, además generas humo, te estás consumiendo el oxígeno. Y vas a sobrepasar la capacidad del salón y de lo que se encuentra ahí de oxígeno. Entonces vas a empezar a jalar aire, ¿no? ¿Y de dónde lo vas a sacar? Eso es lo que está pasando, ¿sí? Así de sencillo. Entonces es ver todo lo que produce oxígeno, que es gratis para todos, y para que desarrollemos la actividad, sí, que queramos, porque es gratis. Pero hay que tomar en cuenta el equilibrio y cuánto estamos generando, cuánto estamos consumiendo y cuánto queda para la cantidad de gente que estamos habitando en el planeta. No vaya a ser que nos empiece a faltar oxígeno dentro de poco. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde lo vamos a seguir? Y se va a volver realidad lo que vemos en las películas, ¿no? Vamos a tener que generar una ciudad con una cúpula para que los que vivan allá pues estén pagando por el oxígeno que se produce. Eso es lo que no queremos. Queremos que la gente sea consciente de que quién produce los servicios ecosistémicos. Los pajaritos, los árboles, las algas, desde los organismos unicelulares, ¿sí? Que los tenemos en las playas, y luego que no somos conscientes y vamos y pisamos las estructuras del planeta, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, una duna tarda 500 años en formarse, ¿sí? Y tú con tu caminar que te bajas del coche con un six-pack de cervezas, pues pasas por ahí, te aventaste 500 años de formación y no te diste cuenta, ¿sí? Lo que pasa en Bacalar con ciertos unicelulares que vienen de la prehistoria, ¿sí? La gente que hace, les echa cemento encima. ¿Por qué? Pues porque la imagen que vieron en cierta película, quieren una rampa para sus motos, ¿sí? Pero te acabas de aventar ahí 30,000 millones de años, ¿sí? Que tenemos todavía vestigios en Bacalar. ¿Por qué? Porque le echaste cemento, porque tú así querías tu casa. Entonces, a lo mejor, si nos metemos y comprendemos cómo funciona el planeta y lo que esos animalitos, lo que funcionan los corales, lo que hacen las algas, las dunas, para qué sirven, si los entendemos, los respetamos, porque son beneficiosos para nuestra vida, para que se garantice la vida en el planeta. Y por ejemplo, hablando un poquito de los programas, vemos que para que podamos poner un programa exitoso en diferentes lugares, ¿qué es lo que se necesita? Es un poquito complicada la pregunta, porque ya en contexto pues metes lo que son las políticas públicas, metes reglamentos, metes que en ciudades, sobre todo ahorita con la tecnología, antes no pasaba que tuvieras gente en Mérida viviendo de la Ciudad de México, de Monterrey, de Estados Unidos, de Canadá. Cada quien trae sus ideas de donde vive, ¿sí? Y les va a costar un tiempo entender cómo se debe de vivir en Yucatán, ¿sí? Pero todos tenemos la razón. Desde que llegamos queremos imponer nuestra razón. Entonces nunca nos preocupamos por ver cómo se debe de vivir en Yucatán, de acuerdo a humedad, temperatura, tipos de animales, plagas, etcétera, etcétera, para que le demos la oportunidad y convivamos con la naturaleza que nos va a dar el confort para vivir acá, ¿sí? Entonces, para establecer un programa tienes que tomar en cuenta todo, desde los extranjeros, los nacionales, los pueblos originarios, y centrar toda esa información para establecer un punto de equilibrio. Ni siquiera a quién le das la razón, quién no. Es un punto de equilibrio que tienes que establecer para que todos puedan convivir en esa zona y dándole las cosas. Todo un ejemplo, empezar a atacar, por ejemplo, la gente que vive en ciertos fraccionamientos. Y tú ves, tiene su derecho, en lugar de poner un árbol, pues pone concreto. Bueno, capaz que si se les explica qué tipo de árbol, cómo, y qué tienen que hacer para que les dé sombra,
pues regresamos al famoso microclima que se establece abajo de un árbol. Y entonces tuvieran una mejor temperatura para vivir dentro y habitar esa casa, ¿sí? Si le quitas ese árbol, lo truezas. ¿Por qué? Porque te da flojera recoger las hojas. Bueno, pues desde ahorita no te quejes de que vas a tener más calor que cualquier otra vivienda que exista. Y el que realmente quiera vivir con menos calor y más fresco, pues siémbrale un árbol. Ahora, ¿cómo tienes que sembrar el árbol? Ahí se necesita información, ¿sí? Es que las raíces salen hacia arriba. No, ya hay técnicas que te dicen cómo educar al árbol para que las raíces se vayan hacia abajo, ¿sí? Cómo tienes que hacer la poseta. Ya no es la poseta que conocíamos cuadrada, rectangular. Ahora tienes que hacerla en pirámide, meterle un tubo por acá, más bajo que la raíz, para que riegues por el tubo, metas la humedad hacia abajo y el árbol va a buscar esa humedad hacia donde está el agua, ¿sí? No hacia los lados. ¿Sí? Entonces ya no te va a salir las raíces por los lados, y así hay muchos conocimientos que vamos obteniendo, y además hay que tomar el ecosistema en cuenta, porque sembramos árboles y se nos olvidan los pajaritos. ¿Y cuáles son los beneficios de los pajaritos? Aparte del rinroneo que hacen, pues tienen que a través de sus heces y de su alimento, pues van a transportar semillas, y entonces hacen el equilibrio genético entre unas plantas y otras para que no estés sembrando puros hermanos y al rato tengas un problema genético entre plantas, ¿no? ¿Quién te lo hace? Los pajaritos. Ellos saben perfectamente cómo hacerlo, ¿sí? Y entonces tienes que tomar en cuenta todo el ecosistema para que tengas una vida confortable, amena, agradable. No te metas en pleito con las hormigas, no te metas en pleito porque ellas también se saben defender y al rato se meten en la casa y entonces ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Los piojos, las pulgas, cómo se mantienen alrededor, y entendiendo cómo funciona, hay un equilibrio, cómo funciona el ecosistema. Ellas van a respetar tu casa y tú vas a respetar la casa de ellas. Así suena medio cuento de hadas, pero es como funciona la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Los árboles te van a generar evapotranspiración, te van a regenerar oxígeno, te van a generar temperatura. Entonces, cuídalo. Y si no quieres que se meta también la raíz, pues también aprende cómo se debe de hacer. Y todos felices y contentos. Entonces, usted nos pone ese ejemplo, y a partir de ese ejemplo yo le pregunto, ¿es lo que le hace falta a la sociedad interés por el plan ambiental o interés? Conocimientos, y que no sea todo al ahí se va. ¿Sí? Si una persona nos dijera, oye, es que aquí el calor imposible, el calor que tú quieres vivir, porque si tú generas tu mismo microclima, generas tu espacio y tu confort, te la vas a pasar a todo dar. Porque afuera puede estar a 60 grados centígrados, pero dentro de tu casa va a estar a 30, 28. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Tan sencillo, lo que ha desarrollado el CICI, lo que ha desarrollado el CINVESTAB, lo que ha desarrollado todos los centros de investigación, llévalo a tu casa y vas a ver que tranquilo, ¿sí? Sin problemas. Ahora, si no haces nada, doctor, con su experiencia, ¿qué nos puede decir o hacer referencia a todas las personas que nos están viendo? ¿Qué es la sustentabilidad? Muy bien, bueno, es un tema bastante interesante en donde se reconoce la actividad del ser humano que debe de generar para tener un ingreso más no riquezas exorbitantes, pero es un ingreso, y debería de ser de acuerdo a la capacidad que tenga de tu medio entorno, ¿sí? ¿Qué provecho puedes sacar sin que afectes a la naturaleza y que tú estés bien? ¿Sí? Porque estamos reconociendo que la naturaleza tiene una capacidad de generar madera, de generar materias primas, ¿sí? Entonces la sustentabilidad trata de que reconozcamos esa capacidad del medio ambiente, ¿sí? Y produzcamos bienes que necesita el ser humano. No hemos encontrado la fórmula para que se haga realmente eso. Y bueno, están los intereses de la gente que quiere, la ambición y quiere superar esa capacidad. Y cuando se acabó, pues se acabó, y emigrar hacia otro lado. Que conocemos que puedes emigrar las veces que quieras, pero el planeta es redondo y tú dices hacia dónde te lo quieres acabar, ¿sí? Tienes minerales, tienes alimentos, tienes una serie de cuestiones, y la ambición te hace querer generar donde obtienes mayor riqueza,
como está ahorita de moda la soya, y querer grandes extensiones de soya, por lo que te va a producir de ingresos, aunque sabes perfectamente que el territorio tiene una capacidad de hectáreas y de ahí no vas a pasar, ¿sí? Y que si pasas, bueno, vas a quitar otras cuestiones que te estaba produciendo y que te produce beneficios, pues ya no los vas a tener. Podríamos hablar, por ejemplo, de la abeja, que ha bajado la cantidad de individuos. Y que, bueno, ¿por qué? Porque ya no tiene dónde comer, porque le traes alimentos transgénicos que no sabe comerlos, y ellos sí los identifican, que eso no es alimento para ellos, ¿sí? Entonces, pues al no haber, pues empiezan a acabar las comunidades de esos insectos, que a la vez son los que te generan beneficios para otros cultivos, porque transportan ciertas cosas, la misma hormiga transporta cosas, bueno, y como no queremos hacerle caso a eso, entonces queremos seguir avanzando y avanzando y avanzando, sin importar la capacidad, insisto, que tiene el mismo ecosistema de proveerte esos beneficios. No sé si queda claro. Claro que sí. Y por ejemplo, ¿cuál sería el panorama a 5 años en cuestiones ambientales? ¿Del planeta? Claro, del planeta. O sea, la expectativa que se tiene a 5 años. A nivel planeta, hemos encontrado los vestigios que ya conoce todo el mundo, en donde se nos está quitando el polo de los... Digo, el hielo de los polos, y bueno, estamos afectando al oso polar, a la nutria y a unos ecosistemas, porque ya no tienen su hábitat que conocían. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Tanto en Rusia, en Canadá, que los osos están bajando por su alimento, se están mezclando con los osos grises, estamos conociendo otra especie hasta más peligrosa, más agresiva, que ya está compitiendo con el humano por sus territorios, ¿sí? Y no tenemos la información, al menos yo, no es mi tema, de saber qué es lo que va a ocurrir con todos estos fenómenos. En Moscú se están tratando de establecer los ecosistemas y generar ecosistemas artificiales a los osos del Ártico para contenerlos y que no invadan. Tenemos el mismo problema con los elefantes, tenemos el problema con los leones, tenemos en sí, ¿por qué? Porque se está acabando las áreas donde comían, las áreas donde recibían esos alimentos, y pues son cosas que como no son anuncios pagados y ellos no tienen capital, el león, para aportar a la publicidad, para alertar al humano de que los dejemos de invadir y que ya también dejemos de hacer selfies, y queremos ver al tigre y al jaguar comiéndose quieren vivir aparte, o sea, quieren vivir en la vida que tenían. ¿Qué nos espera? Pues que vamos a vivir y vamos a perder ciertas especies, ciertas ballenas, ciertas cosas que tienen un lugar en las cadenas tróficas. ¿Qué va a pasar? Pues habría que hacer experimentaciones o cómo adaptar ese tipo de cosas. ¿Quieren sustituirlas, por ejemplo, con la famosa abejita? Que dicen que ya se puede hacer las mismas funciones a través de un dron. Yo todavía lo cuestiono, porque necesitarían muchas cosas que tiene que hacer esa abejita para la producción de miel. ¿Y cuál es su trabajo o su función dentro del ecosistema? Y luego del ecosistema con los demás ecosistemas lo conocemos como bioma, y bueno, cómo funciona ese intercambio de información hacia el comportamiento de unicelulares, vegetales, animales, virus, riquezas, o sea, todo el comportamiento, qué es lo que está pasando, cómo funciona, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la situación del sargazo en Quintana Roo, que lo vemos como turista. Ay, es que no me puedo meter a nadar, es que me llega y me pica. No, hay que ver qué afectaciones está haciendo y qué daños está produciendo al ecosistema, qué cadenas se está rompiendo y no las deja activar, porque está aplicándose, y la arribación y el contenido de sargazo está sobre la playa, donde hay una comunicación directa entre la parte terrestre y la parte acuática, para que se desarrollen las comunidades de pescados y para que se desarrollen por acá las comunidades vegetales que alimentan a los animales que están en la zona terrestre, y estamos interrumpiendo esos ciclos. Entonces, pues si vamos a tener
pues esperar y para que la gente se dé cuenta, porque ahora sí parecería que si no lo ven, no lo van a creer. Nada más que el día que lo lleguen a ver, ya no hay manera de restaurar lo que teníamos antes. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aprender a vivir bajo otras condiciones, no las que conocemos, para que llevemos una vida. Ya veía yo en redes que están presentando las nuevas ciudades como islotes metidos en el mar. Digo, eso es todavía A futuro. faltan algo de años, porque habría que ver cuando se ponen las mareas que llegan hasta 7, 10 metros, pues cómo va a brincar eso, ¿no? Cómo se va a comportar y cómo vas a generar tu alimento dentro del mar, porque pues el agua se va a meter a la parte territorial. Entonces, pues a lo mejor sucede como hoy conocemos los teléfonos celulares, y en 1960 salió esta caricatura de gente del futuro que se hablaba con un perro y él traía una antenita. Los supersónicos. Bueno, pues ahorita estamos viendo otro tipo de caricaturas que te dicen cómo vas a vivir ya en el mar. Y bueno, si no paramos toda esta situación que estamos viviendo, capaz no poder ser futurista, pero sí estamos perdiendo los ecosistemas tal cual los conocemos. Está demostrado que vamos a perder las zonas de árboles y se van a convertir en selvas bajas, selvas medianas, y bueno, pues tendremos que aprender a vivir de esa manera. Entonces, ¿usted considera que necesitamos una restauración ecológica urgente? Tenemos que tomar medidas ya con el conocimiento de causa, ¿no? Si te está afectando, si lo hacemos en casa, te afecta, ¿qué haces? Haces una corrección. ¿A quién le gusta vivir dentro del lodo? Yo no he visto que a nadie. ¿Sí? ¿Qué haces? Sacar el lodo. Bueno, saquemos las cosas y pongámonos a vivir como nos está marcando el planeta. De hecho, ya hay unas técnicas que dicen que hay que tomar decisiones basadas en soluciones de la naturaleza. Como lo soluciona la hormiga, como lo soluciona el mismo simio, el chimpancé, los pericos, la traslación que hacen. Bueno, hay que fijarnos y llevarlo a la práctica en las ciudades que tenemos. ¿Quién no nos dice que la casa la formemos de una manera que el mismo ecosistema que nos rodea esté en equilibrio? Tenemos el reconocimiento de la UNESCO que dice que la Casa Maya es la mejor casa y el ejemplo para vivir en el cambio climático, que además es la casa más fresca, la casa más orientada, los vértices son exactos. Bueno, pues adelante, lo tenemos aquí, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? La FAO reconoce a los mayas cómo han conservado el genoma natural de sus semillas, ¿sí? Sin necesidad de irlas a enterrar al Ártico como 1 kilómetro abajo. ¿Cierto? No lo han hecho y lo llevan de años y lo reconoce hoy la FAO. Entonces, si tenemos el genoma original, pues no dejemos que se contamine con semillas que son desarrolladas por el ser humano y que afectan el ecosistema. Entonces, protejamos estas semillas que hoy lo tiene nuestra gente, nuestros hermanos que viven aquí en la península, que son los mayas. Y así como esto también se ha reconocido que la manera en que queman las milpas no afectan al cambio climático, ¿sí? Como lo hacen los mayas. Bueno, el tumba rosa y quema. ¿Sí? En lugar de hacer todas unas tesis y darles el reconocimiento a nuestra gente, queremos seguir copiando situaciones que no funcionan en otros lados del mundo. Y esto, gente del internacional les ha dado y les ha demostrado y nos ha demostrado que hay que fijarnos cómo lo hacían. Caray, entonces pues hay que regresar a eso, ¿no? Si está bien hecho, pues hay que vivir así, no hay que decirle a nuestros amigos mayas que nos enseñen a vivir, ¿sí? Y se acabó, no andarnos fijando qué hacen los franceses, los irlandeses. Bueno, no sé ustedes, pero por darles una nota, con las últimas investigaciones antropológicas, estamos viendo que los mayas tenían calzadas de 12 metros, ¿sí? Cuando nosotros siempre hemos copiado a los españoles, portugueses y demás con la conquista, hicimos callecitas angostas, ¿sí? Y ya con esas tomas que acaban de hacer satelitales y todo, bueno, antes no había coches, no había carreteras, andaban a pie y los traían cargando como bestias. Bueno, hacían calles de 12 metros de ancho. ¿Por qué las hacían? Metámonos a investigar eso y sigamos
lo que ha funcionado de años sin la necesidad de andar copiando pues, a otros lados que sabemos que no funcionan. Y capaz que eso nos hace vivir en un ecosistema en equilibrio. Y por ejemplo, en cuestión de residuos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Algún tratamiento, alguna investigación que se haya hecho? Mira, los residuos, desde las caricaturas, siempre lo hemos querido esconder. ¿Por qué? Porque no le convienen económicamente a nadie. La gente que produce los empaques y todo, ellos piensan en cómo tener más producto expuesto. Pero no pensaron en qué hacer con lo que va a sobrar y que nada más llegaste con la caja, regalaste o lo llevaste de la compra. En segundos ya llenaste tu bote de basura. ¿Qué vas a hacer? Sí. Entonces, bueno, hay que dedicar cierta inversión para que los centros de investigación se pongan a trabajar en una solución. Tienes los centros de investigación, tienes los investigadores, tienes todo. Nomás pues aliméntales económicamente para que puedan resaltar sus desarrollos. Y algo que en lo particular, pues, bueno, a mí me pasó, es que ya la gente donde vivimos empiece a creer en las técnicas que se desarrollan aquí mismo. Y volvemos otra vez a los mayas. ¿Sí? Aquí ya tenemos el concepto desde hace años, si te metes a los pueblos originales, de reutilización. Los mayas tenían el concepto. Te doy un ejemplo también. Queremos meternos al reciclaje del aluminio y todo eso. Alemania, que es una población, podríamos decir, muy apegada y educada a lo que les digas. Los mexicanos somos muy diferentes. Allá, por ejemplo, te dice el autobús pasa a las 8:03 y a las 8:03 está abriendo la puerta. Aquí te dicen a las 8, espéralo a las 9, pero bueno, funciona. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué sí tenemos que hacer? Copiarlo de acá porque a lo mejor tenemos mejores resultados. ¿Sí? Ellos no pudieron en tanto año que llevan llegar a un 90% de reciclamiento de sus cosas. No han podido. Ha sido no exitoso. Ha sido mal los resultados que tienen en reciclamiento. Y nosotros insistimos en quererlos copiar. Cuando aquí tú pones, y hoy te hago una pregunta, vas a Progreso, dime cuántas latas de aluminio encuentras. ¿Y dónde quedaron? Porque te están tomando cerveza, la leche, todo el mundo. ¿Dónde quedaron? Eso sí, en educación la tenemos. Ya se recogió, ya está, ya se cumplió la meta. Entonces no necesitamos copiarle a ellos, tenemos que industrializar nuestros sistemas y entonces venderles esos conocimientos al extranjero. Porque aquí logramos el 100% de las latas, no las encuentras en ningún lado. ¿Sí? Y ya, es más, cuida tu cerveza, porque si no al rato hasta el refresco o lo que sea, porque si no ya se perdió. Bueno, ¿eso de dónde lo heredamos? ¿O cómo nos entrenamos? ¿O por qué necesitamos educación en eso? No, yo no creo que necesitamos educación, ¿sí? Y esos son resultados buenos de reutilización que traíamos heredados desde los mayas. En los aztecas lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la conquista? Todo lo que yo he leído de la gente que escribía, que eran frailes porque eran los únicos que sabían escribir, ¿sí? Lees la toma de la conquista y te lees que encontraron puros vergeles. Cuando sitiaban ciudades los españoles en sus lugares de allá, y cuando encontraban polución, dengue, malestar, enfermedades, bueno, un acabose de ciudad. ¿Y aquí qué encontraron? Vergeles. La gente a todo mal, viviendo, no había enfermedades, no había nada. Sabían qué hacer con sus excrementos, sus excretas, y no se enfermaron. Lograron conquistar porque alguien los metió, porque ni siquiera hubieran entrado. ¿Sí? Alguien traicionó y bueno, ya conocemos la historia, ¿sí? Y entrar. Eso no lo tomamos en cuenta en este país. Cuando de ahí deberíamos de trabajar para sacar qué tenemos que adaptar o superar a este siglo que estamos viviendo. Y se acabaría todo lo que son los residuos, ¿sí? Hay propuestas, un servidor, que nosotros hacemos transformación, ¿sí? Y bueno, las hemos metido, y cuál es lo que por experiencia he obtenido, pues que te dicen, ¿en qué otro país funciona? No, pues si fue creado en México, o sea, no fue en otro país. Ah, no, pero ¿qué universidad? No, pero es que esa universidad, espérate, ya hay que empezar a creer en las universidades, en las cosas, porque pues, si no, yo pienso que estamos mal, ¿sí? Y si queremos seguir trayendo cosas del extranjero que no funcionan,
Bueno, pues por eso no solucionamos los problemas. Mérida ha marcado una tendencia comprometida a solucionar sus problemas ambientales. Fue la primera que hizo su relleno sanitario. Funcionó, ha funcionado, lo han manejado bastante bien, no se han creado, pero es el único a nivel de República Mexicana que podemos obtener como ejemplo. Pero también puede seguir. ¿Por qué? Porque se sigue acumulando y ahora ya hay que abrir que otro relleno sanitario. No, espérate, se trata de que no, porque tenemos un sistema kárstico. Y ese sistema kárstico quiere decir que la membrana que está abajo un día se va a reventar y va a empezar a filtrar. Y va a empezar a filtrar contaminantes y se nos va a acabar la belleza que tenemos por todos lados, o nos va a llegar al agua de mar o al agua potable y vamos a acabar mal. Entonces estamos a tiempo de encontrar soluciones y de ponerlas en práctica. Y que lo hagamos aquí, porque los conocimientos están, ¿sí? Y a lo mejor no con mi sistema, ¿no? Pueden ser otros sistemas de otros investigadores, pero yo creo que aquí se debe hacer porque lleva la mano, lleva la punta en lanza de todo lo que se ha hecho. ¿Y estos residuos que generamos todos afectan, tienen algo que ver o qué relación hay con el cambio climático? Pues tiene mucho que ver. Tiene una participación, digamos, en donde si los acumulas, pues tienes emanaciones a la atmósfera de dióxido de carbono, de metales, de etano, etcétera, etcétera. Hay una propuesta de capturar el gas y, bueno, meterlo a hacer cogeneración eléctrica u otras cosas. Pero tienes un problema que no has solucionado, que son los lixiviados. ¿Qué vas a hacer con los lixiviados y qué cantidad tienes? ¿Sí? ¿Y qué están haciendo? Solamente que el relleno nos coste. ¿Qué está haciendo con los lixiviados? Porque cada vez que llueve, pues se formulan más y más y más. Y bueno, pues llega un momento que ¿dónde los vas a contener? Al momento yo no conozco tecnologías que te resuelvan el problema de la formación del lixiviado, que ese es uno de los principales problemas. El segundo, bueno, que tienes un activo ahí improductivo. ¿Y qué vas a hacer? No, lo estamos heredando a las generaciones futuras, que ellos no generaron esa polución, ¿sí? Y lo van a tener que resolver. ¿Y cuántas toneladas les juntamos para que resuelvan? Porque ahí están paradas, ¿sí? O sea, lo que hemos estado pagando y todo eso es por acumularlas y concentrarlas. ¿Cómo se va a resolver? Estamos parados porque no conozco investigaciones como la de la doctora que avanzó bastante, mucho Sauri, una doctora que aportó mucha información sobre las cuestiones de los residuos, una persona muy connotada, lamentablemente ya se nos fue, gente de ciencia, de conocimientos, pero ¿quién le está siguiendo, no? Yo tuve que salir fuera por situaciones y hemos desarrollado las investigaciones por fuera y bueno, beneficiamos a otros países, pero aquí en Yucatán se tiene que hacer alguien que se dedique a darle respuesta a una problemática que un día va a requerir que se resuelva, ¿sí? Tenemos ahorita plásticos, popotes, unicel, que ya no nada más es un problema local, sino que se ha ido porque el ser humano pues no le ha interesado contener, sino que se lo lleve por ahí la marea, se lo lleve el aire. Bueno, ya vimos la isla que se formó de residuos por parte de la Patagonia, tenemos otra isla que también ya se formó. Bueno, son unas cuestiones que ¿qué es lo que nos preocupa? La formación de la basura yo creo que no tanto, sino que se ha descubierto que pescados que tenemos de consumo ya traen microplásticos. Entonces estamos ingiriendo nuestros propios residuos. Ya es el colmo, ¿no? O sea, como que ya hay que pararle. Sí, por favor, o sea, el planeta nos los regresa. Y dice, espérate, esto no es mío, que cómetelo tú. Entonces, sí, y tenemos que darle una solución. Una de las cuestiones que ya a nivel mundial nos hemos puesto de acuerdo es cero plásticos de un solo uso, cero popotes y cero uniceles, ¿sí? Y pues trabajar sobre eso, ¿no? Nadie quiere quitar empleos ni mano de obra, pero también el mundo va evolucionando y hay que tomar decisiones. Y las mismas empresas tienen que evolucionar. Esas empresas están asociadas, ¿sí? Y tienen una agrupación, pues que le dediquen un poquito de centavos a la investigación para que sigan avanzando y vean cómo van a resolver el daño que produce esos materiales para que ellos sigan trabajando. Si hay una buena
propuesta de Jalisco, en donde se han metido con una norma a cumplir y todo es muy respetable y esperemos que dé resultado porque es lo que queremos todos y parece que va bastante bien, donde los mismos fabricantes se comprometen a garantizar que su producto sea reciclable y no termine en otros lugares. Ah, excelente, pues eso es lo que se quiere. Sí, no que queramos terminar con el fabricante de bolsas, no, sino que garanticen. ¿Y cómo lo van a garantizar? En sociedad o en vinculación, lo que se llama ser responsables, ¿sí? Entonces, tú generas un producto que se garantice que no va a dañar o no va a terminar dañando, ¿no? La sustentabilidad. Por ahí a las mujeres un mensaje, pues lo que utilizan para las uñas y todo eso, pues vean que no lleguen los pomos a la basura, vean cómo lo reciclan para que afecta demasiado, ¿no? Ese tipo de productos y todo. Y ¿de qué estamos hablando? De que seamos responsables cada quien en nuestro ámbito de competencia para que no dejemos que se vaya al ambiente. ¿Sí? Antes de despedirnos de esta emisión, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de YouTube, de Face, y también que nos vean todos los lunes en punto de las 6 de la tarde. Sandy. Y la retransmisión los jueves igual en punto de las 6 de la tarde. Doctor, ¿algún mensaje que nos quiera dejar a nuestros seguidores? Bueno, nosotros estamos convencidos de que hay que estar protegiendo el ambiente, para lo cual se tienen muchas herramientas. Tenemos por la parte legal, la parte de justicia ambiental, el derecho ambiental. Por parte de los conocimientos tenemos los centros de investigación, el CICI, las universidades, el CONCITEI, plataformas como IFOMIX. Bueno, hay muchas estructuras en donde el ser humano es el que tiene que exigir, o los ciudadanos, respuestas. ¿Cómo podemos verificar que funcionen las cosas? Pidiendo resultados y que estos resultados sean lo que nosotros deseamos. Si queremos un fraccionamiento, pues que el fraccionamiento nos dé temperatura, nos dé agua, nos dé un estado de confort, pero en su totalidad, y que ese confort lo compartamos con la naturaleza. Debe haber pajaritos, los árboles que sembremos que sirvan de alimento para ellos, y que todo sea en fase de lo que conocemos como equilibrio. Y mantener ese equilibrio es lo más importante, tanto en la casa, en la sociedad, en la población y en el planeta, ¿no? El planeta es nuestra casa, es nuestro hogar, no hay otro, no podemos irnos ahorita a ningún otro lado más que conservar ese que tenemos. Vivamos en esos términos, vivamos en la paz entre todos nosotros y pues seamos felices, que ese es el término y la mente que todos necesitamos. Pues queremos agradecerle mucho por esta entrevista, ¿no? Invitar también a nuestros seguidores que nos vean los lunes y los jueves en la retransmisión. Esto es Minuto de Cambio y los esperamos en la próxima emisión.